Habrás escuchado hablar del índice de abuelidad, que no es nada más y nada menos que una fórmula estadística que se vale del material genético de las personas involucradas para establecer con una precisión que no deja ningún margen de duda la probabilidad de parentesco entre una abuela y su nieto o nieta. Nació gracias a la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo, que en 1983, cuando fue restituida la democracia, comenzaron a preguntarse cómo podrían hacer para reconocer a esos nietos y nietas que nacieron en cautiverio. Si bien en la década del 70 ya existían exámenes de sangre que servían para determinar la paternidad y eran utilizados en cuestiones legales, en este caso las madres y los padres estaban desaparecidos. Entonces las abuelas comenzaron el derrotero de visitar academias y universidades en todo el mundo, pidiéndoles a los científicos que las ayudaran a saber si la sangre de las abuelas y de otros familiares serviría para reconocer a nietas y nietos robados, así como servían la sangre de la madre y el padre. De esta manera fue que se encontraron con la persona de la que les quiero hablar hoy, que es Mary Claire King, y un grupo de investigadores con el que ella trabajaba. Mary Claire King nació en Estados Unidos y asumió el desafío de ayudarlas. Ella estudió matemáticas, se licenció en matemáticas cuando era muy joven, casi una adolescente. Y después empezó a estudiar un doctorado en genética, pero dejó esta carrera porque tenía que ir a protestar contra la guerra de Vietnam. Y esto te lo cuento para que veas de qué clase de persona estamos hablando. O sea, no solamente era una científica que se ocupaba de temas difíciles como son la genética y las matemáticas, sino que era una persona comprometida con su tiempo y con sus ideas. Terminó la guerra de Vietnam, hubo protestas, ella participó en estas protestas y después regresó y finalmente se doctoró en 1973 en genética. Su tesis doctoral concluía que los humanos y los chimpancés eran genéticamente hablando iguales en un 99%. Esa idea revolucionó la ciencia de su época. Esa tesis hizo que se pudiera llegar a la conclusión de que los chimpancés y los humanos eran ancestros en sí, o sea, tenían una relación entre sí, y que fueron hace unos 5 millones de años y no hace 10, como se pensaba, que ocurrió la divergencia entre las dos especies, o sea que se separaron. Fíjense lo importante de los estudios que hacía esta mujer cuando recién se había recibido, ¿no? En 1974 empezó a estudiar el ADN de las familias para averiguar si el cáncer de mama podía ser hereditario. ¿Viste que vas a hacerte una mamografía y te preguntan si tenés antecedentes de cáncer de mama en la familia? Bueno, esto es gracias a este estudio que hizo Mary Claire King. Ella, después de estudiar y de analizar la situación, encontró un marcador genético, es decir, un gen que identifica la presencia de cuestiones hereditarias en el cáncer de mama a través de un cromosoma. Hay algunos tipos de cáncer de mama o de útero que pueden tener que ver con lo hereditario. Así que ella identificó ese gen y ese gen es el que se estudia ahora para saber la probabilidad. De hecho, la otra vez te contamos, creo que actrices de Hollywood, ¿no? Se hacen estudios y cuando encuentran ese gen y esa posibilidad, no sé, está el caso de algunas que se han hecho sacar las mamas para que no se desarrollara el cáncer en esa zona de su cuerpo. Bueno, el descubrimiento de King de cáncer respecto del gen que transmite el cáncer de mama y de ovario
permitió identificar en 1994 otros genes causantes de cáncer. Así se encontraba ella trabajando en genética y con cromosomas cuando decidieron, ella y su equipo, hacerle caso a lo que pedían las abuelas de Plaza de Mayo. Después de un año de trabajo estadístico y matemático, el equipo logró desarrollar la fórmula del índice de abuelidad, que también es una fórmula estadística, y que garantiza un 99,9999% de eficacia en la determinación del parentesco. A causa de ello, la justicia debió incorporarlo como prueba. Y este método se utilizó por primera vez en 1984. O sea, fue todo así rapidito, en cuestión de meses, ¿no? Para restituir la identidad de Paula Logares, que fue la primera nieta recuperada. Actualmente ya vamos por 139 casos resueltos y alrededor de 90 de estos 139 fueron resueltos a través del índice de abuelidad. Bueno, Mary Claire King lleva su nombre en nuestro país, la biblioteca del Ministerio, en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la biblioteca y el Banco Nacional de Datos Genéticos. Estas salas llevan su nombre. Fue también doctora honoris causa por la UBA y actualmente fue premiada en su país con un premio a la excelencia académica y científica. Bueno, ella dice, mi trabajo con las abuelas fue un ejemplo de lo que es capaz el trabajo científico, de lo que es capaz la ciencia. Las ideas más importantes siempre vienen del pueblo. Esto es muy interesante que lo diga alguien que nació, se crió y estudió en Estados Unidos. Este tipo de preguntas, dice, necesitan decisión para buscar respuestas, y esto es importante para la ciencia, pero sobre todo para las personas que se hacen esas preguntas, en este caso sobre su identidad. Bueno, esto es todo lo que tenía para contarte sobre Mary Claire King, y estamos muy orgullosas también del trabajo de las abuelas que no pararon un minuto hasta que siguen consiguiendo cada cosa que se están proponiendo. La verdad que sí, qué increíble esta historia, porque en la actualidad, no hablando, como hablamos en el primer bloque, del negacionismo, este lugar de bancos genéticos, viste que lo quieren cerrar y que la provincia de Buenos Aires tomó esa apuesta para que no se cierre. Qué importante que es todo esto. Y qué importante que es mantenerlo abierto Y también, sí, ¿no? y Es sí. decir, y qué importante que es mantener abierta la memoria sobre todas estas cosas. Por eso hablamos de ellas. Por eso recordamos para qué sirve cada cosa, cómo se gestó, de dónde viene y qué necesidad tenemos de ellas. Pecadoras de alma.